Muy buenos días mis amigos, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de la televisora regional de Mira TV, Canal 9 de Inter. Vamos a recordar como cada día nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter del programa es @Frente a Frente 9 y mi cuenta personal es @JairCuba. Sean ustedes bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, su programa Frente a Frente. Hoy lunes 10 de mayo del año 2021. Ayer se celebró en todo el país el Día de la Madre. Nunca es tarde para reconocer con afecto, con amor, con devoción el Día de la Madre. De verdad, para quienes pudieron disfrutar con ella, bueno, un abrazo fraterno. Es el segundo año que celebramos el Día de la Madre en este tiempo de pandemia. Bien amigos, hoy ando un poquito bajo de resistencia, en verdad, otro duro golpe. Las noticias nos siguen conmoviendo. El pasado sábado falleció un entrañable amigo, entrañable porque forma parte de la historia de vida de uno. Cuando yo llegué a la cadena Capriles en el año 79, fui recibido con mucho afecto por mi primer jefe, Rafael Enrique Mujica, que el año pasado nos abandonó. Un grupo de compañeros redactores que hicimos un equipo de trabajo maravilloso, un equipo de trabajo que me permitió aprender muchísimas cosas. Y no puedo dejar de sentirme mal al conocer el sensible fallecimiento de Carlos Bautista Romero. Chihuire, si usted dice Carlos Bautista Romero, probablemente en el medio periodístico no sepan quién es. Lo más doloroso y lo más duro de todo esto, mis queridos amigos, perdonen que de nuevo yo me tenga que referir de esta manera, es que después que hemos pasado unos días verdaderamente terribles, sin luz, hemos hecho 3 veces la cola para echar gasolina, no hemos podido surtir combustible en los Altos Mirandinos. De hecho, algunos amigos me dijeron que utilizara mi credencial de periodista. No lo he hecho, no lo he hecho, ni tengo por qué hacerlo, ni tengo por qué tener un privilegio extra, ni tengo tampoco actitud para tener un disgusto con un policía o con un guardia o estar dando explicaciones, en fin. De verdad que no, para eso no tengo estómago. El día sábado tuve prácticamente, yo llegué a mi casa en horas de la noche, después yo hice 2 colas el día viernes, perdón. El viernes yo hice una cola temprana, ustedes vieron todo lo que tuve que hacer para sacar el programa, me tuve que regresar a la casa. Bueno, posteriormente yo regresé a la cola, ya sin el compromiso de hacer el programa, y tuve aproximadamente hasta mediodía, no pude echar gasolina, se me hizo imposible, no había comido y me tuve que ir. Entonces me fui a la bomba de la auxiliadora. En la cola estaba casi en la cascada, un poquito más hacia Caracas. Bueno, hice esa cola completa a las 7:30, 8 de la noche. Yo estaba en la cola, ya estaba muy cerca, y me dice un señor: ¿y usted, señor, también está para mañana? Le dije: no, yo estoy para hoy. No, es que esta ya es la cola de mañana. Son las calamidades que tiene que sufrir la gente. Yo digo: Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, en todo ese interín no hubo luz tampoco, yo estuve totalmente incomunicado de mis familiares, de mis amigos, en fin, una letanía allí que no viene al caso. El día sábado, en la mañana, no tuvimos luz, en mi residencia tampoco, no tenía gasolina, estaba en un proceso de angustia. Bueno, decidí salir y arriesgarme a ver cómo me comunicaba con el mundo exterior, porque ni línea telefónica, ni luz, o sea, totalmente desubicado. Y en ese interín, bueno, pude hacer algunos contactos familiares, algunas cosas, viendo a ver cómo resolvía el tema de la gasolina, que finalmente tuve que bajar a Caracas. Ese es otro tema más, porque entonces la están vendiendo en dólares, pero tampoco aceptan tarjeta. Es decir, que aquí todo es meterle la mano en el bolsillo a los venezolanos.
tampoco hace, si va a pagar en dólares con su tarjeta, no puede. No puede porque eso lo quitaron la semana pasada. Así me dijo el funcionario en una bomba en Caurimare. Bueno, casi que me quedo sin gasolina y al final bueno, tuve que poner medio tanque, una gasolina más costosa que en Estados Unidos. Pero ahora los señores no aceptan tarjeta, porque como no tienen dólares, bueno, hay que ver de qué manera le meten la mano en el bolsillo a los venezolanos. Bueno, en ese interín de cosas, me disculpan que haya tomado este tiempo, pero hablé con Carlos Bautista Romero, porque periodistas deportivos, ambos, Carlos es mi compañero permanentemente, Carlos era la persona que me orientaba, Carlos era la persona que me pautaba la fuente, y bueno, hablamos durante la semana 2 o 3 veces, siempre compartimos cosas, me apoyaba mucho con el portal Boxeo Plus, y él asumió la función de reclutarme un personal que ando buscando para mi página web. Bueno, yo hablé con Carlos el día sábado, más o menos a la 1:30 de la tarde. En horas de la noche, preparándome para el boxeo, aprovechando que llegó la luz, me llega la infausta noticia de que falleció víctima de un infarto. Bueno, una noche terrible, un domingo muy triste. Y bueno, tengo que reportar, probablemente muchos de ustedes no conocieron a Carlos, pero cuando se te va alguien tan cercano, primero con el que empezaste a hacer tu labor profesional y segundo con el que tienes contacto permanente. La verdad que es muy duro y muy doloroso, mis amigos. Bueno, le pido a Dios el descanso de Carlos, de verdad estoy golpeado. Bueno, mis amigos, muchas cosas que compartir con ustedes en la mañana de hoy. Hoy vamos a entrevistar al ingeniero Francisco Garcés, que es el secretario de Transporte de la Gobernación del Estado Miranda, es presidente del Metro Los Teques también. Y con él, bueno, vamos a tocar este tema del transporte, que es una de las permanentes quejas que se hacen los usuarios, especialmente el tema de la tercera edad. Por otra parte, mis queridos amigos, bueno, esta es una semana, una nueva semana que comienza en el país. Ayer se pudo disfrutar en la medida de las posibilidades de cada quien con el Día de las Madres, pero bueno, el llamado y la súplica, por decirlo de alguna manera, es que por favor se cuiden mucho. Este tema de la pandemia, por ahí he empezado a oír algunos comentarios que si no tienen la sensación de que los casos están bajando. Yo no sé si los casos están bajando o están subiendo, señores. No lo sé. Lo que sí les quiero decir es que los centros hospitalarios están abarrotados de gente, totalmente abarrotados. Por otra parte, quiero hacer referencia. El pasado día viernes recibí un mensaje y una llamada telefónica del señor, aquí tengo el nombre de él, Hidalgo, se llama Jonathan Hidalgo. Jonathan Hidalgo es la persona que asumió la casa del Partido Acción Democrática y creo que funge ahora como secretario de organización de ese partido político que está, como ustedes saben, judicializado, como es el término. Pues bien, Jonathan me llamó a decirme que bajo ninguna circunstancia ellos habían tomado la casa del Partido Acción Democrática Armada, y que todo lo contrario, cuando ellos llegaron ahí, el señor Pagés estaba allí, se reunieron, le invitaron al señor Pagés a que se quedara, se incorporara, pero ustedes saben ahí que hay una tendencia entre partidos, e incluso me dijo, hasta el señor Garcés, el señor Pagés, perdón, tengo la mente Garcés, el señor Pagés nos juramentó, pero eso no se hizo bajo ningún acto de violencia. Sí reconoció que anteriormente intentaron entrar por la fuerza, pero tampoco me dijo que entró armado. Eso creo que ocurrió cerca de diciembre, pero en esta ocasión no. Se avalan en eso una sentencia del TSJ. Yo no me quiero meter en los problemas internos de los partidos, no me quiero meter, pero todo esto le hace un flaco servicio
a, a una propuesta de opción política que debería tener la oposición, pensando más en algo propositivo de cara a lo que viene, porque vienen elecciones, les guste o no les guste, y eso no le hace un daño, porque eso no le hace bien a la salud de la democracia, porque, bueno, se comienza con un mal antecedente. Hago esta aclaratoria totalmente, porque yo hice el comentario, porque yo personalmente hablé con mi amigo Raúl Pajés, y lamento muchísimo que todas estas cosas estén sucediendo y que no haya la posibilidad de ponerse de acuerdo. Esto es un tema severo y agudo. Lo que sí tiene que hacer la oposición es ver de qué manera se organiza. Por eso yo reivindico muchísimo el hecho de que algunos factores se estén reuniendo en aras de buscar la unidad. Pero eso no es todo, señores, eso no es todo. Es una porción muy pequeña. Hay que hacer un gran esfuerzo y de poner algunas actitudes para ver de qué manera las fuerzas de opositoras concitan en el concierto político y se dediquen, por favor, se dediquen a lo que tienen que dedicarse y no estar promoviendo abstenciones. Sobre el tema del Consejo Nacional Electoral, bueno, tendremos oportunidad de hablar. Yo quiero hacer un análisis de esto y probablemente cuando yo haga un análisis y consulte algunas opiniones, bueno, a lo mejor no vamos a tener invitados y aprovechamos también para darle cabida a la mensajería de texto. Tengo aquí un mensaje que quiero leerles. Debido a la falta de atención del organismo al cual le compete la situación, el sector El Semillero y calle principal en el Barbecho vienen sufriendo por falta de agua desde hace aproximadamente 5 años. Ya nos surtimos del dique de Quebrada de la Virgen y este ha sido objeto de invasiones y tomas ilegales. Además lo han tomado como balneario. Por favor, comenten estos actos vandálicos, quitando las mangueras del dique, dejando a nuestra comunidad sin el preciado líquido. De igual manera sufrimos de un constante saboteo de las llaves de paso existentes, además de las tomas ilegales que hacen que el agua se desvíe hacia otras zonas. Hidrocapital nos prometió la instalación de llaves de paso en esas tomas ilegales y no lo han hecho, a pesar de que las llaves ya están en nuestro poder. He de hacer notar que ellos ofrecieron dicha instalación y ya nosotros no tenemos autoridad para hacerlo. Por otra parte, quiero denunciar la falta del servicio de aseo urbano, el cual nos cobran mensualmente. Bueno, la gente allí tienen una queja que vamos a seguir dándole difusión aquí en su programa Frente a Frente. Y a eso agréguele el tema de la circunstancia de que ahora tiene que pagar el aseo a precios dolarizados, un servicio que no se presta ajustadamente. Déjame ver si tengo algunos mensajes que nos han llegado por aquí para compartirlos con ustedes. Bueno, estos días, señores, tengo que denunciar el tema de la luz. Se ha convertido en algo recurrente. No hay a quien acudir, no hay nadie que dé información al respecto, y creo que esto se nos está convirtiendo en un severo problema, que las autoridades están desviando el foco de atención en otras cosas que no tienen que ver en dedicarse totalmente a la atención de los servicios públicos. No es solamente el tema de la luz, que ahora se nos ha convertido en un gravísimo problema, sino el tema de la CanTV, el tema de la recolección de los desechos sólidos, el salario que es arena y agua, nada, y que la gente tiene todos los días que salir a ver de qué manera logran llevar algo para comer en su casa. Amigos, esta situación es sumamente dramática y sumamente complicada. Tengo que hacer un corte y al regreso voy a conversar, como les dije anteriormente, con el ingeniero Francisco Garcés, presidente del Metro Los Teques y secretario de Transporte de la Gobernación del Estado Miranda. Ya venimos, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente.
De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Y ya está con nosotros, como ustedes pueden ver, al ingeniero Francisco Garcés. El ingeniero Garcés, exalcalde del municipio Huequipuro, exministro de Transporte del gobierno del presidente Chávez, exministro de Chávez, para quienes lo olvidan, y en la actualidad es director de transporte y presidente del metro del estado de Los Teques. Con Francisco hay muchas cosas que conversar en la mañana de hoy, y lo primero que queremos es su saludo, y tenía tiempo perdido, ingeniero, de su programa Frente a Frente. Muy buenos días. Muy buenos días, Jairo. Un saludo afectuoso para ti y, por supuesto, un abrazo fraternal para todos quienes sintonizan tu programa, nuestra gente querida de los Altos Mirandinos. Bueno, ingeniero, lo primero que quiero comenzar, es por el tema del transporte. El tema del transporte es un gravísimo problema en el estado Miranda, sobre todo el transporte intraurbano se ha convertido en un problema, el transporte extraurbano, sobre todo en los 3 municipios, también se nos ha convertido en un problema. Sin embargo, Transmiranda, que es el organismo que tú presides, ha presentado algunas alternativas. Yo quisiera comenzar por ahí, ¿en qué estatus está eso? Porque hay gente que se queja, Francisco, de que el transporte no es nada socialista y que han subido el precio para la gente, y que además no respetan a la tercera edad. Entonces ahí tienen un combo de varias cosas para que comentemos. Bueno, fíjate, en cuanto al tema de transporte, ¿no? Nosotros en la actualidad estamos en una situación donde la pandemia gobierna de alguna manera lo que es el comportamiento y el número de unidades que están trabajando, ¿no? Nosotros tenemos semanas que son flexibles. Durante esas semanas flexibles funciona la generalidad, digamos, de lo que es el transporte, salvo los interurbanos que se dirigen a las zonas de la frontera, ¿no? Todavía hay restricciones, digamos, para viajar a los estados Táchira, al estado Apure y, digamos, al estado Bolívar. De resto, durante la semana flexible, el transporte urbano, el transporte suburbano e interurbano están trabajando. Después tenemos las semanas de radicalización o las semanas que llamamos de cuarentena. En esa semana, el transporte que funciona es el transporte urbano, el transporte interurbano, es decir, cuando hablamos de urbano vamos a aclararlo, ¿no? Urbano es el que se maneja dentro del mismo municipio. Interurbano cuando te mueves entre un municipio y otro, es urbano. E interurbano cuando te desplazas de un estado a otro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos la semana radical, funciona el transporte urbano. El transporte suburbano solo queda funcionando para aquellas personas que tienen salvoconducto, digamos que tienen alguna permisología para poder desplazarse entre los municipios, y el transporte interurbano queda totalmente restringido y con ello el cierre de sus terminales, ¿no? Por supuesto que hay algo que siempre tiene que hacerse notar y que a veces, digamos, no sé si es que falta de información, de divulgación. Entonces, durante la semana radical, alguna gente está esperando transportes interurbanos o está esperando transportes urbanos, pero estos transportes están restringidos, ¿no? Eso en primer lugar, porque, bueno, la pandemia sigue gobernando el comportamiento del transporte. Ahora bien, nosotros tenemos el sistema de transporte, Transmiranda, que es la operadora de transporte nacional más grande del país, en conjunto con SICSA, es decir, son las dos operadoras de mayor cantidad de unidades en servicio. SICSA, por supuesto, abarca nacionalmente, Transmiranda en el estado Miranda. Nosotros tenemos presencia en los 21 municipios del estado Miranda, y bueno, sobre todo las rutas que establece Transmiranda son las rutas, digamos, de mayor deficiencia del servicio de transporte. Por supuesto, tenemos algunas rutas como Caracas-Los Teques, aunque ahorita con el tema de la pandemia se ha dejado de prestar el servicio, pero se presta el servicio hacia el Carrizal, de Los Teques a Carrizal, de Los Teques a San Antonio, de Los Teques hacia la parte sur, digamos, del mismo municipio, y así en todo el estado Miranda. Adicionalmente, eso, Transmiranda hoy día tiene
40% de su flota dedicada a apoyar el COVID. Y esto es algo que yo quisiera aprovechar y sobre todo para que se divulgue, ¿no? Bueno, fíjate, todos los días hay que hacer traslados de médicos, es decir, los médicos van a las comunidades a hacer despistaje. Bueno, los médicos y el personal, digamos, de enfermería es llevado por Transmiranda a las distintas comunidades de todo el estado Miranda. Por otra parte, también el grupo, digamos, de los hoteles sanitarios. Hay unos hoteles sanitarios en los cuales las personas que salen positivos, pero que no tienen mucha, digamos, que no tienen una sintomatología baja, van a estos hoteles a hacer, digamos, a pasar su cuarentena. Bueno, el personal que trabaja en esos hoteles, es decir, quienes limpian, quienes cocinan, además como el personal de enfermería, son también de Transmiranda. Y actualmente, en las jornadas de vacunación que se están dando en el estado Miranda, Transmiranda recoge a los adultos mayores, los lleva a los lugares donde van a ser aplicadas las vacunas y después los regresa a los puntos de contacto. Es decir, nosotros diariamente transportamos un poco más de 10.000 personas, digamos, diariamente solamente en atención al tema del COVID, entre personas que van a ser vacunadas, entre personal hospitalario y personal de servicio para todo esto. Es decir, es una labor no solo importante, sino además de gran trabajo, pero que nos asegura una cosa, que los médicos estén, que las vacunas, la gente pueda asistir, pero además que todo el sistema que se ha creado alrededor del COVID pueda cumplirse, ¿no? Recordemos que el estado Miranda es el estado que mayor número de camas tiene en terapia intensiva, en aislamiento interno y de atención directa en el país. La desinfección de esas unidades de transporte, ingeniero. Fíjate, todas las unidades, una vez que hacen su primer servicio, son, digamos, desinfectadas y de la misma manera, sobre todo, digamos, al finalizar cada vuelta o cada mediodía, se vuelve a desinfectar de manera tal de que se cumplan con las normas, ¿no? Ok. Bueno, vayamos ahora al tema de la factibilidad del transporte. La tercera edad se queja de que no lo respetan la tarifa, pretenden cobrar en dólares. Es el caso específico de Transmiranda, pero hablan de transporte. Y además de eso, se quejan también de que no hay suficientes unidades. ¿En qué estatus estamos? Sobre todo en el caso de los altos mirandinos y cuántas unidades están disponibles. Bueno, fíjate, el transporte urbano es competencia de los municipios, ¿no? Es decir, los municipios regulan y son los que dan las concesiones de todas las rutas urbanas. Es decir, cuando estábamos en Los Teques había un poco más de 30 y tantas líneas, las cuales, bueno, recorren los distintos espacios de los municipios y así, por supuesto, en Carrizal y Los Arias. Hay un tema, digamos, que es importante y sobre todo de recomendación, ¿no? Nosotros estamos en la Secretaría de Transporte, por supuesto, nosotros nos vinculamos con todo el transporte, el urbano, el suburbano y, por supuesto, el interurbano, porque a pesar de no tener competencias, nosotros tenemos un radio de acción con nuestra proveeduría y con una cantidad de políticas las cuales nosotros llevamos a todo el sector de transporte. Una pregunta, Francisco. El transporte interurbano, ¿cómo se define? ¿Cuál es el transporte interurbano? El que va de Los Arias a Carrizal y de ahí a Los Teques. Ese es el interurbano. Ese es suburbano. ¿Y el interurbano? El interurbano es, por ejemplo, el que va a Maracay, el que va a Valencia, el que va a Barquisimeto, ¿no? Digamos, dentro del área, dentro de la Gran Caracas lo llamamos suburbano, porque es un área metropolitana constituida. Ok, y el suburbano, digamos, yo he visto unidades del suburbano en Los Arias que hacen la ruta corta, pues Carrizal y Los Teques. Sí. Exacto, esas son las suburbanas y esa, digamos, Transmiranda también trabaja en algunos casos de ella, ¿no? Pero veamos lo que tú me decías del contexto, ¿no? Es importante. Si hay alguna unidad que cobra de más, si hay alguna unidad que maltrata a las personas, tienen que hacer la denuncia. Esto es necesario. Te lo digo porque cuando, bueno,
nos ha tocado estar en ministerio, nos ha tocado estar en alcaldías, ahora nos toca estar en gobernación. Es efectivo cuando se hacen las denuncias, cuando se llama, mira, la unidad tal, tal y tal, de la línea tal, se hace la denuncia y además siempre es bueno inclusive llevarla acompañada con el respaldo del Consejo Comunal o a través de individualidades. Porque ¿qué sucede? Si solo nos quedamos en la queja, digamos, del ambiente, pero no la formalizamos, no lo llevamos a otros lugares, no nos acompañamos con otros usuarios, bueno, eso va a seguir sucediendo. Es necesario que estas cosas se regulen porque si bien, digamos, hay alguna cantidad, por supuesto, de transportistas que cumplen con lo requerido, bueno, aquellos que no lo cumplen deben ser sancionados, pero también debe haber una formalidad en la denuncia. Entonces, sobre todo eso, ¿no? Tal vez nosotros dentro de nuestra forma de ser, a veces, bueno, pasan las cosas y no las denunciamos, creemos que eso no va a ningún lado. Sí va a algún lado. Se hacen las observaciones y yo les aseguro, por lo menos en la particular, si a mí me hacen una observación, digamos, me la escriben a mi correo garcesfrancisco@gmail.com, a través de mi Twitter, bueno, yo estoy seguro que si bien no es mi competencia, nosotros la tramitamos ante la instancia, ya sea del ministerio o ya sea de la alcaldía, para que estas personas que incumplen, bueno, tengan alguna sanción o reprimenda, ¿no? Bajo el marco de la ley. La tarifa de ese transporte, ¿cuánto es la tarifa? Porque bueno, fíjate, el Ministerio de Transporte generalmente establece una recomendación de tarifa, digamos, que él saca en Gaceta. Por supuesto que cada alcaldía tiene la potestad, digamos, de hacer variaciones en cuanto a eso, ¿no? A veces las tarifas se desfasan en el tiempo, es decir, nosotros ciertamente sufrimos una devaluación y a veces pasa el tiempo, el ministerio no hace los ajustes y, digamos, se establecen en algunos casos acuerdos entre las alcaldías, el comité de usuarios y los transportistas para hacer algunos ajustes en los lugares, ¿no? Esto es algo que es válido, pero tiene que ser algo que tiene que ser concertado. No puede haber variaciones de tarifa de manera unilateral por una parte, digamos, de quienes prestan el servicio. ¿Y qué para el ingeniero Francisco Garcés, secretario de Transporte del Estado Miranda, una tarifa potable, por usar un término que se está usando mucho con el tema del CNE? Bueno, fíjate, yo creo que la tarifa va a terminar ajustándose, digamos, creo que está alrededor de 150, ¿no? Seguramente ha habido una variación, estamos hablando del pasaje mínimo, ¿no? Ha habido una variación, digamos, de los índices de inflación, seguramente esta puede ser ajustada entre un 20 y un 30% en las próximas discusiones. Esos son comités permanentes que se establecen para, digamos, la revisión que se hacen, digamos, con el ministerio, ¿no? El Ministerio de Transporte en conjunto con los gremios siempre hace estas reuniones, pero sobre todo a nivel de alcaldía, siempre lo recomendable es que los comités de usuarios estén activos, que los comités de usuarios además opinen, evalúen las líneas, porque muchas veces algunas líneas no atienden a la gente, se salen de la ruta para irse a otras rutas, pero si hay una evaluación del comité de usuarios, estas cosas tienden a minimizarse. Entonces, sobre todo es el tema principal, Jairo, y bueno, quienes nos escuchan, la organización popular, ¿verdad? Mientras la gente se organice, mientras la gente haga seguimiento del servicio, porque el primer actor es la gente, el primer actor es la organización de base, es la organización popular, pueden ser asociaciones de vecinos, pueden ser consejos comunales, cualquiera que le haga seguimiento y que realmente haga las observaciones ante el ente, digamos, controlador. Porque, bueno, muchas veces, digamos, las evaluaciones se hacen, pero no son tan completas como la evaluación que le pueden hacer los usuarios. Yo te digo, nosotros en Transmiranda tenemos un comité de usuarios por cada ruta que tenemos. Y déjame decirte, es una obligación que tiene, si por ejemplo tal día hay una restricción en el servicio, el comité de usuarios debe ser informado o que no hay servicio, o que si hay 5 unidades, 2 se dañaron, o que va a haber una operación de mantenimiento. Es decir, tiene que ser explicado para que el usuario tome las medidas y no suceda de que lo está esperando y no pasa nada. Por eso, además, esa es una labor de la cual nosotros vamos a venir construyendo. Comité de usuarios, y además es lo que le recomendamos a cada alcaldía en cada ruta, en cada línea, para hacer una evaluación conjunta.
Porque ¿qué pasa? Cuando la relación es unilateral y si yo soy el que maneja y el que tiene, digamos, la decisión, bueno, al no haber una reunión tripartita de el usuario, el administrador, que en este caso es la alcaldía o otro ente como la gobernación, y la organización ciudadana, bueno, si falta una parte, digamos, de esa tripartita, bueno, hay dificultades. Entonces, esa es la recomendación. Y le recomiendo a la gente, mire, organícense. Nosotros lo tenemos en todos los casos. Y si tienen alguna necesidad de organización, cuenten con nosotros, porque además nosotros tenemos una metodología de trabajo, de formación en cuanto a lo que son los comités de usuarios. Bien. Es más o menos los temas que nosotros desarrollamos. Ajá. Bueno, lo dejamos para después. Tenemos que hacer la primera pausa del programa. Al regreso, yo quiero comentar algo que tiene que ver cómo se paga. No hay efectivo, ingeniero. No hay efectivo. Es escaso el efectivo. El tema de la inflación está afectando todo esto. Y si la gobernación del estado Miranda ha implementado un plan para ver, pues, sobre todo, bueno, en este momento no hay traslado estudiantil, muy poco. Y el caso de la tercera edad, que escasamente la pensión puede servir para pagar uno o dos traslados al regreso. Quisiera hablar acerca de eso, que está haciendo la gobernación al respecto. Mis amigos, ya venimos en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando en la mañana de hoy con el ingeniero Francisco Garcés, secretario de Transporte del Estado Miranda. Ya venimos. Ya de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente. Tengo mucha mensajería de texto. Los mensajes que no pueda leer, se los vamos a hacer llegar también al ingeniero Francisco Garcés. Ingeniero, no hay efectivo, no hay plata, como dicen los chinos, sin leal no hay lopa. La inflación se nos ha convertido en uno de los grandes males de la sociedad. ¿Cuál es la alternativa para el uso del transporte intraurbano, como se llama este transporte, a través de las unidades de Transmiranda, que de cualquier manera constituyen una alternativa? Y una pregunta más, ¿Transmiranda es una empresa mixta o es una empresa absolutamente del Estado? Bueno, Transmiranda, empiezo por lo último que en este caso me preguntas, Jairo. Transmiranda es una empresa estatal de la gobernación, es decir, es una compañía que pertenece a el ente regional, que es la gobernación y que, bueno, que en este caso yo presido en conjunto pues con todo el equipo de trabajadores, ¿no? Además que, como te repetí, bueno, es una de las empresas más grandes a nivel nacional actualmente. Entonces, fíjate, con lo que tú me dices del efectivo, te digo yo que desde que estuvimos en el ministerio, uno de los temas de trabajo que nosotros tuvimos es la implementación del pago electrónico. Eso es algo en lo cual realmente nosotros tenemos retraso en la implementación en el país, por diversas formas, como trabaja nuestro transporte, por la forma como los transportistas y la relación que tienen con el comercio, ellos prefieren trabajar con el efectivo, ¿no? Pero ciertamente hoy día tenemos una dificultad en la cual la variación de precios y, por supuesto, en algunos casos la falta de efectivo dificultan el uso del transporte. Nosotros desde el año pasado, un poco antes, hemos empezado a trabajar con un grupo de emprendedores del Estado Miranda que finalmente han logrado crear un sistema de pago, el cual no es un sistema de pago que viene de afuera, sino un sistema de pago adaptado a la realidad de nosotros, en la cual, a través de una tarjeta magnética, ¿no? A través de una tarjeta magnética, lástima que no la tengo aquí a la mano, una tarjeta magnética con un dispositivo electrónico, la cual es pasada, digamos, por el aparato, el cual no necesita internet. Es decir, la tarjeta dice, tengo 10 bolívares, la pasas por el aparato y el aparato dice, bueno, el pasaje es 1 bolívar, te lo descuenta y queda 9. Entonces, el aparato guarda la información y cuando esté en el lugar donde se pueda conectar con internet,
mira, por acá tengo la tarjeta que me la trajeron, ¿verdad? Esta tarjeta la pasas por un aparato, ¿verdad? La pasan por un aparato, ¿verdad? Descuenta, Como el aquí carnet queda de la paz. grabado. No, no, es una tarjeta electrónica. Después, el sistema también va a ser, digamos, va a tener comunicación con el carnet de la patria, ¿no? Esto además contiene un código bancario, ¿no? Por supuesto, todo encriptado. Eso está Nosotros hemos operativo. revisado. Eso está operativo. Sí, bueno, fíjate lo siguiente. Fíjate lo siguiente, nosotros ya en el estado Miranda tenemos 1.288 máquinas, las cuales están trabajando. En el estado Miranda, perdón, el estado Miranda sí, es el primer estado el cual va a estar totalmente digitalizado. Y en los altos mirandinos. Y los altos mirandinos es el eje el cual en estos momentos tiene mayor cantidad de máquinas y mayor cantidad de tarjetas. Para este mes de mayo, nosotros esperamos que el estado Miranda cuente con el 100% de digitalización en el pasaje, además de contar con las tarjetas. Ellas están siendo vendidas, casi todas ellas, en las líneas de transporte a través de pregoneros, ¿verdad? Pero posteriormente, es decir, la venta de la tarjeta y posteriormente tú puedes recargarla a través de un pago móvil, a través de un pregonero o a través de un depósito bancario, ¿no? Nosotros fíjate cómo constituimos el sistema, ¿no? Porque además es algo en el cual se unen todas las partes, digamos, de interés. Primero, la necesidad. La gente dice, bueno, hay una necesidad. Los gobiernos comunitarios, nuestros consejos comunales, nuestros vecinos manifiestan la dificultad. Esa dificultad que nosotros recogemos la evaluamos como urgente. Trabajamos con un grupo de emprendedores que conseguimos, generan el método, pero a esto lo asociamos una entidad bancaria, que en este caso es mi banco, la cual soporta tecnológica y financieramente el procesamiento del pago electrónico y finalmente nosotros desde la gobernación establecemos todos los estándares, digamos, institucionales para que se cumplan con digamos, no solo con las leyes, sino avalar este sistema en cuanto a su seguridad, en cuanto a su pertinencia y en cuanto a su calidad. Entonces, hoy día el Estado Miranda va a tener o ya tiene un sistema de pago que va avanzando y vamos a ser el primer estado con digitalización del pasaje. Bien, Francisco, fíjate, volvemos al tema de la tercera edad que me preocupa mucho, ¿no? La tercera edad, bueno, por las limitaciones que tiene, se decreta un aumento de sueldo, se supone que se va a ajustar la pensión, pero carecen de cesta tique, eso escasamente alcanza para el transporte o para comprar, no sé, ¿qué puedes comprar con eso? Un par de aspirinas, no lo sé. La exención en el caso de la tercera edad no está prevista. O la tercera edad. Fíjate, en el caso de Transmiranda está, digamos, exonerados al igual que, digamos, totalmente, los estudiantes. Sin embargo, pero es que no se para la unidad y no lo reciben. Bueno, pero en este caso, si hay alguna observación, por favor, háganmela llegar. Aquí la gente me conoce y sabe que cuando las denuncias llegan, en el caso de nosotros la atendemos. En el caso del transporte privado, existen unas observaciones que se establecen a través de las gacetas municipales, ¿verdad? La cual establece la excepción o la exoneración del pasaje de la tercera edad. Eso es algo que se establece, digamos, en la Gaceta, no necesariamente todos los municipios la tienen, ¿no? Ok. En este caso digital, esta tarjeta electrónica hasta tiene algunas limitaciones. Es decir... No, fíjate, fíjate, la tarjeta tiene un costo. La tarjeta tiene un costo, pero tú en ella puedes, digamos, recargarla las veces que quiera, digamos, es como una tarjeta, digamos, de crédito, o una tarjeta, digamos, electrónica, magnética de recarga, la cual inclusive, te digo yo, en el futuro servirá para pagar más servicios, ¿no? Eso es un tema que está propuesto, pero digamos es un elemento de seguridad el cual te permite pagar el pasaje en todo el estado Miranda. Es decir, la tarjeta que tenemos acá va a servir en todo el estado Miranda porque todos, digamos, los transportistas del estado Miranda se han afiliado y Transmiranda también. Es decir, que tú vas a bajar, por decir una cosa,
Estás en Los Teques, vas para Los Alias, bueno, pagas con una tarjeta, con esta tarjeta. Oye, que decidiste que vas para Caracas, bueno, vas para Caracas, pagas con la misma tarjeta. Y después, por supuesto, si te vas a mover, digamos, en las zonas aledañas, porque ya Caracas también en algunas partes ya las tiene, digamos, también vas a poder recargar. Pero sobre todo es interesante una cosa, Jairo, es que afortunadamente nosotros del Estado Miranda hemos construido una alianza con científicos, con emprendedores que nos permite resolver, digamos, algunos problemas como en este caso el que nosotros tenemos y que hoy día va a ser, digamos, en los próximos meses, digamos, algo evidente en nuestro estado. ¿Qué capacidad tiene el parque automotor? ¿Cuántas unidades están disponibles? Oye, fíjate, hoy día yo no tengo la cifra exacta porque, digamos, esos temas han variado en los Altos Mirandinos, sobre todo eso es algo que ese reporte que nos lleva, que lleva la alcaldía, yo ciertamente recuerdo que hace algún tiempo, generalmente cuando hacíamos jornadas, digamos, a través de la Procuraduría del Estado Miranda, alrededor de unos 560, 580 vehículos en los Altos Mirandinos eran, digamos, atendidos desde la proveeduría, ¿no? Ok. Hablando de la proveeduría está existente, ¿eh? La proveeduría era un organismo que creó la alcaldía cuando tú eras el alcalde y ahora entiendo que es un organismo de la gobernación. ¿Cómo asiste la proveeduría a los transportistas del Estado? Y sobre todo porque muchos se quejan. Yo en estos días me llegaron algunos mensajes de que yo entrevisté al viceministro de Transporte y decía que se estaban proveyendo de combustible, de gasoil, y mucha gente después me mandó mensajes y me dijeron que eso no es cierto. Y también hablaron del tema de que tampoco el suministro de las partes automotores se estaba haciendo de la mejor manera. Entonces hablemos un poquito de la proveeduría, por favor. Que es una creación, entiendo que es una creación tuya. No, mira, la proveeduría fue algo que se creó a nivel nacional. Hoy día, la única proveeduría que existe en el país es la proveeduría del Estado Miranda, que era la antigua proveeduría de Guayquepuro. Después, cuando el gobernador Héctor Rodríguez toma la gobernación, en conjunto con la alcaldía, digamos, se traslada este ente a la gobernación y desde ahí nosotros nos seguimos manteniendo. Si bien la proveeduría hoy no recibe, digamos, insumos, por ejemplo, de Fontur, nosotros hemos creado alianzas con sectores privados, los cuales dan descuentos a los transportistas, básicamente en lubricantes, en baterías, algunas veces, pero ya muy escasamente. También hay algunos convenios con cauchos, ¿no? Aunque en menor medida, pero lo que es el aceite del mantenimiento permanentemente y las baterías tienen hasta el 30 y 40% de descuento. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son? Todos los transportistas del Estado Miranda. Todos los transportistas del Estado Miranda. ¿Perdón? Los particulares no. No, porque en este caso nosotros hemos hecho un convenio con empresas, digamos, del ramo de lubricantes y de baterías, el cual le da un apoyo al sector transporte con este descuento, pero bueno, el descuento es para el sector, ¿no? Y en este caso, como te digo, los descuentos son, digamos, del 35 al 40%, que digamos es algo bastante importante, además que son productos de excelente calidad las alianzas que nosotros hemos hecho, ¿no? Nosotros, como fíjate cómo vamos con la cosa, las alianzas con los emprendedores, pero también las alianzas con los productores para poder brindar servicio a, digamos, a quienes en este caso realizan el transporte, ¿no? Bien, vamos a hacer un nuevo corte, ingeniero. Al regreso, es que hay muchos temas que hablar. Al regreso vamos a conversar sobre el estado de la carretera panamericana. El pasado viernes yo le di un mensaje que me envió el concejal Julio Melo del municipio de Los Alias, donde decía que mientras las vías de la Panamericana estaban destruidas, el protector de la Panamericana o la autoridad única estaba juramentándose en el CNE, entre otras cosas, pero también quiero conocer qué se está haciendo para el mantenimiento de la vía Panamericana, ingeniero, que, bueno, han pasado 30, 40 años y es la única vía principal que comunica a la Gran Caracas con Los Teques. Al regreso vamos a hablar de eso y también, por supuesto, vamos a hablar del metro de Los Teques. Ya venimos, mis amigos, en su programa
frente a frente, conversando en la mañana de hoy con el ingeniero Francisco Garcés, secretario de Transporte de la Gobernación del Estado Miranda, presidente del Metro Los Teques y autoridad única de la Panamericana. Ya venimos. Bien, de regreso, muchos mensajes, ingeniero, muchos mensajes. El tema del transporte, de verdad que es un tema muy álgido, ¿no? En la población. Y a veces uno, ingeniero, uno se preocupa porque ve esos transportes, incluso en semanas radicales, ve los transportes abarrotados de gente, como si tuviéramos una normalidad. Siempre aquí decimos en el programa que esto es un tema de responsabilidad personal, pero bueno, pasa eso. Ahora, no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar del tema de la carretera panamericana. Antes de hacer el corte, yo hacía una referencia del concejal del municipio de Los Alias, Julio Melo, que hablaba del estado de deterioro en el que se encuentra la carretera panamericana. Yo quisiera que Francisco Garcés nos hiciera un diagnóstico de la única vía moderna, entre comillas, que tenemos entre la Gran Caracas y los Altos Mirandinos. Bueno, fíjate, nosotros en la vía panamericana, la carretera panamericana, que es una vía que por supuesto su nivel de servicio ha estado impactada porque ya no es lo expresa que era hace algunos años, ¿no? Porque hay muchos comercios, centros comerciales, hay muchos cruces y por supuesto esto ha cambiado la rutina de lo que es una vía expresa, ¿no? Sin embargo, es una vía muy importante que en este caso también nosotros mantenemos. Regularmente nosotros hacemos las labores básicas, ¿no? Que son la poda o desmalezamiento, la limpieza, digamos, de las cunetas, así como también en algunos casos la poda y, digamos, la remoción de los derrumbes o algunos materiales que están sueltos, ¿no? Adicionalmente a eso, nosotros hemos logrado renovar con la gente de Corpolé gran parte de las luminarias. Hoy día, digamos, de no haber alguna dificultad eléctrica, la Panamericana puede tener un alumbrado bastante importante, producto, digamos, del trabajo de la gobernación con el gobierno nacional. En estos días casualmente hubo un problema en el kilómetro 14 o 15, me imagino que fue eso que habrá referido el concejal, el cual por una situación de drenaje que pasa, hay lugares de la Panamericana, bueno, que recibe flujos urbanos y que de alguna manera también impactan dentro de lo que son los drenajes de la Panamericana. Más que pelear, en este caso, y por supuesto creo yo que lo haríamos con el alcalde pues, de Los Alias, simplemente verificar qué sucedió en esa zona, si es producto de algún flujo y algún problema que viene de una zona urbana o es un problema propio que hubo en esa zona de la Panamericana para resolverlo. Yo creo que esto es fácilmente abordable, tanto por los equipos de la alcaldía como los equipos de la gobernación, y en este caso siempre darle la solución a la gente. Yo no creo que el problema principal es que yo salga a decir algo sobre el alcalde de Los Alias o que la gente de por allá salga, digamos, de manera muy antipática, ¿no? Porque yo creo que yo tengo derecho a ir allá a la Asamblea Nacional a la juramentación que me corresponde, ¿no? Pero bueno, simplemente si hay alguna dificultad en un lugar además donde convergen varias competencias a la vez, bueno, que la revisemos. En este caso nosotros la estamos revisando y por supuesto pasamos las recomendaciones a los equipos de mantenimiento de las alcaldías como a los nuestros propios. Ok, Francisco, otro detalle, porque yo he visto, yo soy un usuario, bueno, ahora menos porque estamos en pandemia y vivo encerrado. De hecho, esto es una muestra que estamos trabajando desde la casa, ¿no? Pero yo soy un usuario cotidiano, había veces que yo bajaba 2 veces a Caracas, pues yo estoy muy vinculado a las actividades en la capital y yo conozco muy bien la Panamericana y sé dónde están los huecos y también me percato cuando se pavimentan. Pero ¿por qué ese trabajo de mantenimiento dura tan poco, ingeniero? Es un trabajo de mala calidad. ¿Qué es lo que está pasando? Porque es que pareciera
es decir, usando las palabras coloquiales, pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué pasa eso constantemente? Bueno, habría que ver algunas zonas en específico, ¿no? Normalmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos bacheos, ¿no? Hacemos bacheos, es decir, donde aparece una discontinuidad en el pavimento, bueno, se corta y en ese lugar, digamos, se hace la reparación, ¿no? Por supuesto, cuando el pavimento, digamos, está un poco vencido, el pavimento empieza a presentar continuas fallas y bueno, es cuando se da la necesidad de una rehabilitación, digamos, de mayor medida. Hay algunas zonas de la Panamericana que, por supuesto, necesitan alguna rehabilitación más completa del pavimento, bueno, que es algo que nosotros esperamos prontamente poder abordar, en particular, sobre todo porque hoy día en la gobernación nosotros hemos tenido la posibilidad de reactivar una planta de asfalto, bueno, que ya hoy día es la que provee el asfalto que nosotros colocamos en la Panamericana, como todo, digamos, en todo el estado, ¿no? Pero hay situaciones, digamos, donde también nosotros quisiéramos abordar la totalidad de la, digamos, de la remoción del pavimento, pero bueno, esto va por etapas para cumplir con las labores básicas de transitabilidad y sobre todo de movilidad que tiene nuestra gente, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo se supervisa la Panamericana, ingeniero? Eso tiene un cronograma de supervisión, porque lo digo como usuario. De repente, yo que conozco bien, yo sé dónde están los huecos. Y digo, este hueco es nuevo, apareció un hueco nuevo. ¿Cada cuánto? Eso tiene una supervisión, un cronograma de supervisión establecido. Sí, bueno, hay unos programas de mantenimiento, ¿no? No solo en la Panamericana, sino en todas las vías, ¿no? Es decir, hay situaciones extraordinarias, bueno, que se presentan y las urgencias, digamos, la atienden, ¿no? Pero normalmente siempre hay una labor, por ejemplo, que se intensifica previa a las lluvias, que son las labores de desmalezamiento, de limpieza de los drenajes, ¿verdad? Y también, digamos, la atención de todo lo que es el pavimento. Cuando aparecen huecos, digamos, por supuesto, atenderlos, ¿no? Y sobre todo evitar, porque bueno, eso genera complicaciones en la transitabilidad y como tú dices, es un elemento de peligro dentro de la vía. Pero esto es algo permanente. Normalmente toda la semana los equipos están haciendo ese trabajo y, digamos, haciendo las observaciones para, en la medida, porque digamos hay diversos catálogos, ¿no? De urgente, inmediato y otras cosas, digamos, como rehabilitaciones, digamos, que son más discontinuas en el tiempo. Mira, Francisco, tú fuiste ministro de Transporte, ¿no? Y yo me recuerdo que yo te conocí cuando se cayó esa parte allí de la casona, ¿no? Un enorme hueco. Yo, más que hacer un cuestionamiento, yo quisiera una explicación de carácter técnico, porque yo sé que tú conoces bien el tema y lo hemos hablado en lo personal. Pero ese tema cuando se cayó, que de paso era ministro y eso se reparó muy rápido. Pero es que en la Panamericana tenemos el tema de Plaza Las Américas, de Parque Las Américas, perdón, que allí ahí parece que hay un desagüe de Hidrocapital y bueno, nadie se hace responsable, todo el mundo, uno le echa la culpa al otro, el otro le echa la culpa al otro. En el municipio Losalia, en la previa del elevado, si vas hacia el pueblo, también allá hay un tema con Hidrocapital, que creo que ese tema lo conoces tú muy bien, y si viene de regreso vía La Redoma, también hay una circunstancia parecida. Eso no es competencia del secretario de Transporte del Estado Miranda, pero bueno, ustedes dicen, esto es un solo gobierno, además tú eres ingeniero especializado en el tema y fuiste ministro de Transporte. Entonces yo quisiera que nos hiciera un análisis técnico de qué pasa con esa situación que nunca se arregla y finalmente los usuarios vivimos esa calamidad diaria, ¿no? Bueno, fíjate, ¿qué es lo que sucede en estos casos, Jairo, ¿no? Digamos en la historia. La vía panamericana fue proyectada hace, digamos, en los años 50, ¿no? Casi 70 años, un poquito más, digamos, ¿no? En aquella época, la cantidad de gente que vivía alrededor de la Panamericana y los usos del terreno que había alrededor de la Panamericana son muy distintos a los que hay hoy día. Es decir, se proyectaron urbanizaciones, se proyectaron centros comerciales,
se proyectaron comercios que antes no existían. Y esos comercios colocados hacia los lados de la Panamericana, muchos de ellos no respetando las distancias que debe haber de retiro hacia la vía principal, pero además de eso, todos esos comercios, todos esos centros comerciales, todas esas urbanizaciones tienen aguas fluviales, digamos pluviales, de ahí también hay aguas servidas, es decir, hay una cantidad de servicios que se le añaden a la Panamericana para la cual ella no estaba preparada. ¿Y qué es lo que pasa? En aquellos entonces, no voy a señalar a nadie, porque por supuesto yo no había nacido, no sé si tú también, creo que ya habías nacido en este caso, ¿verdad? Pero podrías haber visto. Ya había nacido. Pero podrías haber visto, ya habías nacido, que muchas de estas cosas se hicieron sin preparar los servicios. Y por eso suceden esas cosas. Fíjate, cuando aquel evento que tú mencionas en la Casona, bueno, fue producto de que un tubo pequeño, de pequeña capacidad, digamos, simplemente tenía una gran cantidad de caudal. Además, el tipo de caudal que llevaba ese tubo era agua servida. Y en aquel entonces, en la Panamericana, lo que se había diseñado ese tubo era para recoger las aguas de lluvia. Entonces, cuando tú donde va aguas de lluvia, que era un tubo metálico, le metes, digamos, agua servida, por supuesto, ese material se va a corroer y su tiempo de duración va a ser menor. Es decir, básicamente nosotros vivimos con una arteria, con una arteria vial, por supuesto, que, digamos, tiene una cantidad de, digamos, de intervenciones, las cuales fueron muy limitadas y que no ayudaron. Por eso, digamos, siempre aparecen este tipo de cosas. Y es también lo que pasa a veces con el pavimento, porque el pavimento está hecho para que vengan por las cunetas, se recoge el agua, pero a veces viene agua de algunos lugares no permisados, bueno, que generan dificultades en el mantenimiento, ¿no? Realmente esa es la verdad. Okay. El caso de los teques, en la época que tú eras alcalde, yo me recuerdo una vez yo estuve en tu despacho y tú me hiciste una referencia y me dijiste, mira, yo tengo que hacer un trabajo aquí después del Boulevard Bermúdez, del Paseo Bermúdez, ahí donde está el gimnasio Luis Navarro. Yo tengo que hacer un trabajo aquí que probablemente se convierta en un trabajo polémico. Yo me recuerdo que después de eso que hablamos, surgió a través de las redes sociales que el propio alcalde había caído en el hueco que el alcalde abrió. Pero yo me recuerdo, Francisco, más allá de la anécdota y de lo jocoso que puede hacer el tema, yo me recuerdo que tú me lo advertiste, ¿no? Como ingeniero, y me dijiste, si yo no hago este trabajo, esto se va a hundir. Yo quisiera que me hablaras de eso, porque lamentablemente las ciudades han ido creciendo y la falta de planificación nos ha venido afectando a todos. Y lamentablemente también las propias alcaldías han permitido una serie de construcciones, porque si bien es cierto, no están permitidos hacer grandes edificios, por lo menos en el municipio de Los Ángeles, pero también hay una expansión desorganizada desde el punto de vista urbanístico en muchas casas. Y bueno, todo esto colapsa los servicios públicos. Me gustaría que habláramos de ese tema, en ese hueco donde tú caíste, por cierto, y cuéntenos si verdad caíste ahí o no. No, bueno, primero que nada, yo no caí en ese hueco. Había una camioneta muy parecida a la que tenía la alcaldía en aquel entonces que cayó, y por supuesto, como yo estaba cerca, bueno, atribuyeron eso a mi persona, digamos, de manera no muy simpática, ¿no? Pero yo te voy a poner 3 casos, Jairo, ¿no? Del tema de los drenajes, ¿no? Que tú me lo preguntas. Y que ha habido 3 intervenciones donde te digo yo, mira, hay veces donde yo recuerdo en el paseo, en el Boulevard Bermúdez, cuando empezamos a hacer el diseño y teníamos los estudios de ingeniería, yo veo aquello y yo digo, oye, tengo que cambiar los drenajes completos, porque si no va a ser una obra que no va a servir. Es decir, no sirve de nada haber hecho un boulevard para que después la ciudad estuviese anegada completamente. Si yo iba a intervenir, lo tuve que resolver y lo resolvimos. Es decir, si la gente recuerda, ahí colocamos unos tubos de gran capacidad que permitían llevar el agua desde la parte de arriba, digamos, de la parte de arriba de la Independencia hasta la quebrada en la parte de abajo donde está la hollada. Con eso nosotros aseguramos de que ese trabajo permite, digamos, que durante los próximos 50 años los temas hidráulicos estén solventados. Pero es que lo mismo hicimos en el Tambor.
Cuando nosotros trabajamos en el tambor, digamos, los drenajes que estaban en el tambor no se habían, digamos, rediseñado. Ahí nosotros hicimos un trabajo, digamos, que estuvo encargado Corpo Guaycaipuro, digamos, Servic Guaycaipuro, perdón, Servic Guaycaipuro, ahí Leonel, todo el equipo, cambiamos la totalidad de las tuberías, Jairo, y la llevamos hacia el río, digamos, el río San Pedro, pues el drenaje que venía del río San Pedro. Es decir, si nosotros íbamos a intervenir, si íbamos a hacer las aceras, si íbamos a cambiar, tuvimos que haber cambiado todo el drenaje. Entonces, estas son cosas que a veces no se hacen. Y si la gente va un poquito más allá y se recuerda, antes en el kilómetro cero de la Panamericana, cada vez que llovía era un desastre. El pavimento se molía, es decir, se hacían unos huecos enormes. ¿Y el desbordamiento del río San Pedro? Entonces, fíjate, si la gente se recuerda, hace 10, 15 años, 10 años, entonces recuerdo yo que yo estoy en el ministerio y digo, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Es decir, ¿cómo es posible que todo el tiempo el pavimento se dañe y todo el tiempo tengamos cada semana que llueve hay que colocar asfalto? No, el problema es el drenaje. Y si la gente toma atención ahí, nosotros hicimos un trabajo tremendo. ¿Y qué hicimos, Jairo? Llevamos el agua de la Panamericana completa hasta el río Valle. Hoy día la gente pasa por la Panamericana, por supuesto no se acuerda de lo que sucedía aquel entonces, pero es hacer los trabajos que corresponden. Yo no hacía nada con hacer la pasarela de Guaycaipuro, con hacer, digamos, todo ese trabajo urbanístico, si yo no trabajo la parte medular también que sucede. Entonces, yo recuerdo, sí, es verdad, yo te dije, mire, eso va a ser polémico y va a llevar mucho tiempo. Y mucha gente a lo mejor no lo va a entender, pero bueno, al pasar de los años la gente se da cuenta que en el Boulevard Bermúdez el agua se recoge bien, que en la bajada del tambor tiene un sistema de drenaje con capacidad que al igual sucede en el kilómetro cero. Entonces esas son las cosas que suceden. Cuando haces algunas intervenciones, no es solo la obra, sino son los servicios que tú tienes que hacer de manera correcta. Pues. Ok, la quebrada de San Pedro, el famoso drenaje, eso que creo que eso también ha ido, se solventó en su momento. ¿Cuál es el problema allí? Bueno, básicamente es un tema de dragado, es un tema de mantenimiento que durante algún tiempo no se hizo y que bueno, que después nosotros afortunadamente logramos dragar todo lo que fue, bueno, no solo el río San Pedro, sino Camatagua, todas las demás quebradas que nosotros teníamos en los teques y que nos permitió, digamos, sentar las bases de un plan de mantenimiento que entiendo, digamos, que se ha venido instruyendo y que por supuesto mantiene con seguridad a la gente, ¿no? A veces la gente me dice, bueno, Francisco, pero ¿para qué inviertes tú tanto en esas cosas? Si eso no da voto, la gente no lo ve. Bueno, pero es la responsabilidad que tenemos que tener cuando asumimos un cargo, pues no es solo, digamos, que tú puedas poner una valla y puedas poner una máquina donde esté la gente, sino es hacer el servicio que en este caso te corresponde, ¿no? Y sobre todo, además, informarle a la gente de lo que estás haciendo. Bien, Francisco, se nos ha acabado el tiempo, ¿no? Pero ha sido muy interesante esta entrevista. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Estoy muy contento de que te hayas recuperado del COVID. Supe que estuviste delicado y me gustaría conocer una experiencia personal de eso, pero antes no quiero dejar pasar el tema del metro, porque tú también presides el metro. Y el metro, Francisco, de Los Teques, realmente es un servicio... de verdad que es muy incómodo para los usuarios. Es un servicio muy incómodo. Yo anteriormente lo usaba. Un día dije, no uso esto más porque de verdad es muy incómodo. Hay un plan de reinversión de esto. Se está pensando en el metro La Rinconada San Antonio por la vía de la Panamericana. En fin, explícanos algo de eso y después me gustaría conocer un poquito tu experiencia con el COVID, porque siempre va a ser importante tu recomendación, ¿no? Bueno, fíjate, con el metro que tú me indicas, yo creo que lo incómodo no es el metro de Los Teques, sino la llegada de las adjuntas. En las adjuntas sí, los usuarios tienen alguna dificultad, bueno, porque hay mejoras que tienen que hacerse en la línea 2. Sin embargo, te puedo decir que el metro nuestro, el metro de Los Teques, que si bien es una línea que consta de 4 estaciones, digamos, afortunadamente, nosotros contamos con un equipo de trabajo muy bueno, de mantenimiento, así como también, y eso hay que reconocerlo, la mística de nuestros trabajadores, que a pesar de las dificultades que tienen todos los trabajadores, digamos, de Venezuela, producto de
las sanciones y todos los temas que nos han venido afectando, bueno, ese equipo profesional todos los días trabaja, lo pone al día y realmente yo me siento muy orgulloso de todo este equipo, ¿no? Y quiero reconocerlo, ¿no? Lo que sí es cierto es que cuando tú pasas de Metro Los Teques y vas hacia la línea 2 del Metro de Caracas, ahí surgen algunas debilidades producto de la transferencia, la cual tiene que mejorarse y además que el tiempo de recorrido a veces no es constante, ¿no? Estas son recomendaciones y en este caso la observación que tú me haces, digamos, es válida y nosotros tenemos que insistir en que esa parte del servicio hacia Caracas tiene que mejorar. Al final es un solo servicio. Al final es un solo servicio. Como al final, es un solo servicio donde, claro, no vale la pena de que tú te montes aquí te sientas bien, acompañado, pero que después tengas algunas dificultades. Y ese es un tema, digamos, que yo sé que se está trabajando y que prontamente, digamos, ya va a ser similar, digamos, en toda la red, ¿no? Y bueno, finalmente... Y con respecto al otro tema, sí, sí. El tema del COVID, ¿no? Fíjate, yo sobre todo ahí, en primer lugar, yo digamos, tuve un examen, el cual me dijo que por supuesto tenía COVID, yo seguí, digamos, las observaciones que me estableció el médico, bueno, pero después, en el día 14 tuve una fiebre importante, se me hizo una tomografía y evidentemente ya tenía una neumonía que había avanzado de manera importante en el pulmón izquierdo, ¿no? Por ello tuve que ser hospitalizado en el Victorino y déjame decirte una cosa, Jairo, ¿no? Yo me siento orgulloso de los médicos, del personal, del hospital, los cuales con gran mística, mira, tenían una gran labor. El Victorino es el hospital de Venezuela que más personas atiende y que más personas salva todos los días. Personas mayores, personas que lleguen allá, es decir, son atendidos todos. Y realmente con la mística de esas enfermeras, enfermeros, de los médicos, mira, su atención, uno pudo salir, ¿no? Y realmente las recomendaciones, ¿no? Yo afortunadamente nunca perdí la capacidad respiratoria, ¿no? Tuve, digamos, me decía el médico, ¿no? Que el pulmón derecho se mantenía... estuve hospitalizado 8 días y después pasé a un hotel sanitario donde terminé la recuperación y ahí después, bueno, vine a la casa, pero por supuesto al haber tenido neumonía debo tener, digamos, cierta precaución con algunas otras infecciones, porque bueno, es un pulmón que todavía está recuperándose, ¿no? Pero por supuesto la medicina venezolana, además, yo recuerdo cuando me dijeron, bueno, te tienes que quedar, ¿no? A lo mejor la gente piensa que a uno lo atienden en otros lugares, pero también yo saqué mi cuenta, ¿no? Mira, estos son los médicos que han atendido miles de personas, los médicos que han salvado miles de personas. Y evidentemente su experiencia ha ayudado a que el estado Miranda sea uno de los estados con mayor índice de recuperación. Y te digo una cosa, nosotros en el estado y el gobernador Héctor Rodríguez nos ha puesto como primera misión esa, todos atendemos el COVID. En el Hospital Victorino Santaella trabajamos en los temas de servicio, en sus ascensores, todos esos temas que hoy día han sido puestos al día y de la misma manera atender el tema de la seguridad. Por eso es que nosotros estamos pendientes siempre que las autopistas tengan luces para que los índices de seguridad que se han recuperado en el estado Miranda se mantengan. Son unos elementos fundamentales que afortunadamente nos ayudan a que nuestra gente esté resguardada, esté segura, pero sobre todo además esté muy bien atendida con este tema del COVID. Y yo te digo, Jairo, afortunadamente tenemos la mística de estos profesionales, afortunadamente tenemos, digamos, la gran colaboración de todos los consejos comunales, de los gobiernos comunitarios, de las asociaciones de vecinos, que en conjunto con la gobernación y por supuesto las alcaldías han asumido esto y han hecho de que a pesar de las dificultades históricas que tenemos, nosotros hemos podido llevar adelante, digamos, el tema de salud de manera, creo yo, que exitosa. Bueno, enhorabuena. De verdad que a mí estuve pendiente cuando me enteré que tuviste COVID y enhorabuena, de verdad. Bueno, hay que cuidarse, Francisco. Yo estoy encerrado. No, ya. Y bueno, no, y además que tu propia recomendación que me dijiste, ni un café en la calle. No, yo te digo, yo generalmente soy muy cuidadoso y yo mis reuniones las hacía al aire libre, si tenía que ir cuando voy a la oficina, no, me reúno en la oficina, en el metro me reúno, digamos, en el estacionamiento, en los patios de Transmiranda, siempre con todo el tapabocas, pero bueno,
el sistema no es perfecto y lamentablemente dentro de las probabilidades que hay, bueno, nos tocó. Yo lo que le pido a todos es que se cuiden, mire, si usted toma las medidas adecuadas, usa el tapaboca, mantiene la distancia. A veces la gente cree, no vale, me saco el tapaboca y se pone a tomar un café. No, no, tómese el café en su casa, tómese el agua en su casa Sí, esa y fue la mantenga las recomendación medidas. que te dije. Y tenía un café en la calle. Bueno, Francisco, te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado para atendernos en la mañana de hoy. Tendremos otra ocasión de conversar, porque este tema del transporte es muy importante y de verdad nos pasamos unos minutos, pero tú eres de la casa. Y entonces eso nos permite además tocar este tema del transporte. Y bueno, aquí tú sabes que estamos a la orden, Francisco, y este programa maneja o intenta manejar la pluralidad del pensamiento. Y por eso nos hemos distinguido. Así que te agradezco Es mucho. así, es así, ¿no? Yo también te agradezco la oportunidad, Jairo, y bueno, espero que no pase tanto tiempo hasta que volvamos a hacer un programa. Pronto, pronto. Bueno, amigos, hemos conversado con el ingeniero Francisco Garcés, secretario de Transporte del Estado Miranda, y yo los espero mañana en un nuevo programa Frente a Frente. Hasta luego, Francisco. Dale, salud, un abrazo para todos, cuídense mucho.